Mediante este video les voy a presentar la retroalimentación sobre el taller de gramática de carácter formativo realizado por la herramienta Pruebas en Línea. El taller tenía como base un texto denominado Cuento de horror. La mujer que me se convirtió en fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones. La primera pregunta consistía en analizar morfológicamente la palabra apariciones. Se les sugería también seguir en forma explícita los 4 pasos revisados en clases. ¿Cuáles son estos 4 pasos? Para el análisis de la palabra apariciones, en primer lugar se les sugiere identificar los morfemas. Todo proceso de identificación de morfemas implica realizar un proceso de oposición para identificar una sistematicidad entre forma y significado de los posibles morfemas. Así, palabras que nos servían para establecer la oposición son aparecer, aparecido, aparecerse, aprobación, interacción, improvisación, actuaciones, por la pluralidad, morales, integrales. A partir de esto podemos ver que la palabra apariciones está formada por 3 morfemas: apar, con la vocal temática, y incluida o aparte, que es irrelevante, el morfema ción y el morfema es. El segundo paso consiste en clasificar estos morfemas, es decir, establecer de qué tipo son cada uno de ellos. Así vemos que el morfema aparí, proveniente de aparecer, es un morfema léxico. Ción es un morfema derivativo de tipo sufijo porque está pospuesto o después del morfema léxico. Y es un morfema de tipo flexivo, en específico de número y plural, porque existe la oposición aparición y apariciones. El tercer paso consiste en organizar estos morfemas, es decir, ver desde la raíz cuál de los morfemas fue agregado primero a la palabra, al léxema. En este caso, solamente hay un proceso desde el léxema aparecer a apariciones. Es decir, desde el léxema aparecer se forma la variante aparición, y dado que el morfema flexivo no es una palabra distinta, sino que una forma gramatical distinta de la misma palabra, aparición, no se constituye como un tercer paso, su añadidura, sino que simplemente vemos que de aparición, de aparecer, se forma aparición, y su variante plural apariciones. Por último, nombramos este proceso, y como revisamos en clase, se empieza a nombrar desde lo último que sucedió hasta lo primero. En este caso, la palabra apariciones es un derivado por sufijación. El sufijo fue lo último que se añadió, o lo único que se añadió, a el léxema aparecer. Entonces tenemos contestada la primera pregunta. Identificamos los morfemas, los clasificamos, los organizamos y nombramos el proceso de formación de esta palabra. La segunda pregunta consistía en dividir el texto en oraciones y justificar la división que estaban realizando. El texto estaba constituido de 2 oraciones. Una primera oración, la mujer que me se ha convertido en fantasma, y una segunda oración, yo soy el lugar de sus apariciones. ¿Por qué son 2 oraciones? Porque la oración está definida como una unidad que consiste en una red de relaciones sintácticas. Las relaciones sintácticas, recordemos que son subordinación, interdependencia y coordinación. Por lo tanto, como todas las palabras de este primer
de esta primera oración están vinculadas por relaciones, no podríamos decir que hay dos oraciones. Si bien hay dos verbos, hay un verbo que está subordinado al otro, al principal, en este caso se ha convertido. Por lo tanto, esa relación de subordinación imposibilita que digamos que hay dos oraciones. Y la otra oración era más clara. Es decir, en este caso, el punto separaba de manera efectiva las dos oraciones. Entonces, recordar que habíamos definido las oraciones como unidades de predicación y segmentos que normalmente ponen en relación un sujeto con un predicado verbal, pero que también existen oraciones que no tienen verbo. Y lo más importante para contestar adecuadamente esta pregunta es conocer que los límites de una oración están dados por el fin de las relaciones sintácticas entre las palabras. La tercera pregunta consistía en identificar todos los grupos del texto y clasificarlos. En este texto teníamos los siguientes grupos. Un grupo nominal, la mujer que amé. El núcleo de este grupo nominal es el sustantivo mujer. También teníamos una frase verbal, se ha convertido en fantasma. El núcleo de esta frase verbal es el verbo se ha convertido. Al interior de este grupo teníamos a su vez un grupo preposicional en fantasma, encabezado por la preposición y el término es el fantasma. Después teníamos soy el lugar de sus apariciones, que es una frase verbal, y al interior de esta frase verbal teníamos un grupo nominal, el lugar de sus apariciones, de núcleo lugar. Al interior de esta frase nominal teníamos un grupo preposicional de sus apariciones, no hay núcleo, porque es un grupo preposicional, y los elementos de este grupo están en interdependencia y no hay relaciones de subordinación. Y al interior de este grupo preposicional, un grupo nominal, sus apariciones. Frase o grupo, recuerden que son sinónimos. Por último, a continuación, se les pedía que clasificaran todas las palabras del texto en categorías gramaticales. Y aquí podemos ver que la es un determinante, mujer es un sustantivo común, que es un pronombre relativo, en tanto pronombre refiere a un antecedente, que en este caso es mujer. Amé es el verbo, se ha convertido es otro verbo. Amé es un verbo secundario en relación a se ha convertido, y este carácter de secundario está dado por este pronombre que hace que amé dependa de mujer. Aquí en vez de que amé podría haber estado un participio como amada, que sería equivalente a un adjetivo. Por eso, que amé está subordinado al núcleo mujer. Después tenemos la preposición en y tenemos el sustantivo común fantasma. Yo es un pronombre, soy es un verbo, él un determinante, lugar un sustantivo de una preposición, sus otro determinante y apariciones un sustantivo común. Entonces ahí tienen todas las palabras clasificadas de acuerdo a su categoría gramatical. Luego se les pedía identificar los sujetos gramaticales del texto y explicar cómo los habían identificado. Recordar la definición de sujeto que revisamos en clase. El sujeto se define como una función sintáctica que representa o que está desempeñada por el elemento que está en concordancia con el morfema flexivo del verbo. Por lo tanto, cada vez que tengamos un verbo conjugado, vamos a poder encontrar un sujeto. Los sujetos los reconocemos por medio de la prueba de la concordancia. Vamos a aplicar la prueba de la concordancia para reconocer el sujeto asociado a se ha convertido. Se ha convertido está en singular. Vamos a variar
este verbo en número, o sea, lo vamos a transformar en plural. La mujer que amé se han convertido en fantasmas. Esta oración es agramatical, dado que hay un elemento que no fue modificado, aquel que está en concordancia con el verbo, produce la gramaticalidad. ¿Qué es lo que produce la gramaticalidad? Es decir, ¿qué elemento tiene que modificarse para mantener esta propiedad de la gramatical? Las mujeres. Las mujeres tendrían que cambiar para que la oración fuera gramatical. Entonces el sujeto es mujeres, o mujer en este caso, más todos los elementos que están subordinados a este núcleo. Así, el sujeto es la mujer que amé. Ese es el sujeto. Asociado al verbo soy, tenemos yo somos, si hacemos la prueba de la concordancia. Eso es agramatical. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? El pronombre yo. Debería transformarse en nosotros. Por lo tanto, el sujeto de la oración es yo. ¿Hay algún grupo o palabra que desempeñe la función de objeto directo? ¿Y por qué? Recordar que objeto directo lo definimos como una función sintáctica que representa el elemento que completa el significado de algunos verbos, aquellos que requieren dos participantes. Se reconoce por medio de la conmutación por un pronombre lo variable, variable en género y variable en número, de acuerdo al elemento que está reemplazando. En esta oración sí se puede dar la conmutación por lo, pero no es variable, en el segmento yo soy el lugar de sus apariciones. Por ejemplo, podríamos decir yo lo soy. Fíjense que no es variable, porque si ponemos nosotros somos los lugares de aparición, quedaría nosotros lo somos. Independiente de que el elemento esté en plural, el reemplazo queda con singular. Entonces vemos que el lugar de sus apariciones no desempeña la función sintáctica de objeto directo. Pero sí se podría reemplazar el pronombre que por el referente amé a la mujer. Así tendríamos la mujer que amé queda reemplazado amé a la mujer. Recordar que es un pronombre y su antecedente es a la mujer. Amé a la mujer puede ser reemplazado por el pronombre variable en género la. La amé. Entonces, concluimos que el pronombre que al interior de la oración subordinada está desempeñando la función de objeto directo. Por lo tanto, la respuesta era sí. Esta es la retroalimentación que he preparado para ustedes sobre el taller de gramática. Las invito e invito también a nuestro compañero Ignacio a que escriba sus preguntas por el foro para que puedan ser contestadas todas sus dudas. Chao.